Vivencias. El todo y sus partes. La columna de Carmen Molinas Bonilla en Vivencias. Muy buenas tardes, Carmen, muy bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Andreita. Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Hoy nos traes otra sin sombrero, a Marga Gil Roset, una fabulosa dibujante, y también escultora, pero yo sé que hay algo que me querías contar que te había quedado de la columna pasada antes de ingresar hoy a hablar de Marga Gil, que creo que te quedó pendiente, que me habías comentado que querías hacer una acotación. De María Teresa León. De María Teresa León. Sí. El otro día, cuando termina, mi esposo me dice, bueno, tan amigos de la familia de él, y nosotros también, pero y él de Enrique Amorín, me dice, ¿cómo no contaste las anécdotas de María Teresa León y Rafael Alberti, que venía a las nubes y que se escribían, las nubes era el chalet de Enrique Amorín, que ahí es un museo en Salto? Sí. Bueno, dijo, sí, la verdad que no me di cuenta. Era muy gracioso porque íbamos a tomar el té a las nubes, pero iba a pasar el día prácticamente porque íbamos temprano de tarde y nos íbamos tarde de noche. Y bueno, a veces estaba Fernando y en una época que estuvo trasladado a Conchillas en Colonia, no. Y bueno, mi suegra se ponía a charlar con su íntima amiga, con Estela de Amorín, la viuda de Enrique, y yo me entretenía enormemente con el archivo, que muy pulcramente, muy completo lo tenía a estar en la biblioteca. Y ahí me leía las cartas de que García Lorca, que Picasso, que me mandaban a Enrique. Y bueno, Nicolás Guillén, en fin. Y por aquí que me asombré que uno de mis poetas admiradísimos, como era Rafael Alberti, sí, escribía tantas malas palabras. La carta era una cadena de malas palabras, pero no porque le estuviera insultando a Enrique, ni mucho menos, sino que hablaba, escribía como si estuviera conversando, y él incorporaba tantas malas palabras, pero a veces en broma, a veces más en serio, pero todos los adjetivos tenían alguna mala palabra. Ah, mira. Y bueno, y María Teresa no. María Teresa era una delicadeza para escribir. Entonces pareció que era una anécdota que es muy doméstica. Claro, pero muy linda de compartir. Pero que interesante sobre todo que bueno, que la importancia que le daban a nuestro Uruguay esos grandes, ¿no? Claro. Enrique, lógico, era amigo de enormes personalidades, él mismo lo era, pero está bastante olvidado. Un día tendríamos que hablar, cómo no, con muchísimo gusto. Y hoy nos traes a otra de las sin sombrero, a Marga Gil Roset, que ya desde los 13 años dibujaba con una maestría barroca y a los 15 esculpía con la misma facilidad y técnica que cualquier consagrado de piedra desde hacía muchos años. ¿Qué tuvo de particular esta mujer? Dicen que esculpía como un hombre, decían, y yo pensaba, pero qué machistas, claro, en la época era lógico, decir esculpe como un hombre era un adjetivo fantástico. Sí, sí. Pero me di cuenta después que no solamente era porque era una sociedad muy machista, era por la fuerza que le imprimía, y sobre todo una jovencita, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Parecía la escultura de un hombre, más que ella esculpía en piedra. Claro. Entonces había que tener fuerza, ¿no? Sí, sí. Bueno, ella era de una familia ilustre, las Roset, o sea, por la madre, eran famosas, no solamente ella fue famosa y su hermana, que fue una gran narradora, ella escribía cuentos estupendos,
pero en Artistas y Precursoras, por ejemplo, que es una obra de Nuria Capdevila Argüelles, recorre prácticamente lo que sería una saga de las mujeres Rosset. Dice que al menos 4 de ellas, María Rosset Mosquera, que fue una pintora famosa que escribía con el seudónimo Marro, su tía, bueno, su autorretrato cuelga en el Museo del Prado, por ejemplo. Marisa Rosset Velasco, que era su prima, también pintora, y bueno, la propia Marga Gil Rosset, y Consuelo Gil Rosset, su hermana, que ya dijimos era una escritora muy famosa también, catedrática de inglés, bueno, toca el violín. Las 2 hermanas hablaban 4 idiomas. Claro. La madre, que era una mujer tan culta, siempre procuraba inclusive un poco sobornarlas. Les pedía poemas cuando eran niñitas. A una y a Marga le pedía dibujos a cambio de la merienda con un premio. Claro. Bueno, ella nació en Las Rosas, nació desahuciada. Sí, ya su comienzo no fue muy alentador. No, ella nació desahuciada y realmente se salvó porque su madre, por el empeño de su madre de sacarla adelante, era como un milagro. Claro. Pero pobrecita, parecía que su vida iba a ser como una gran estrella y que se iba a apagar enseguida. Y bueno, y en definitiva se apagó a los 24 años. Se apagó porque ella decidió suicidarse. Claro, porque se autoeliminó. Entonces, pero ahondemos por qué, ahondemos de quién se enamoró esta muchacha, porque fue un hombre que la doblaba en edad. A ver, contanos un poquito qué pasó. Claro, lo interesante es que ella y su hermana eran admiradoras profundas. Sí, por supuesto que sí, que lo admiraban a Juan Ramón Jiménez, ni más ni menos. Sí. El inolvidable el escritor de Platero y yo, por ejemplo. Claro. Bueno, pero ella admiraban profundamente, en realidad, a su esposa, a Zenobia Camprubí, que también escribía y era la que había traducido a Rabindranath Tagore, nada. Sí. Entonces ya desde niña fueron a su casa y le dejaron al portero un librito de cuentos que había hecho Consuelo, la hermana, y que había dibujado Marga. O sea que ya desde niña parece que el destino la iba acercando a este hombre que indudablemente las fascinó a las 2, pero Marga fue la que se enamoró, porque él fue profesor de Consuelo. Sí. Entonces, bueno, muchos años después se volvieron a encontrar, porque cuando eran niñas ni lo vieron, le dejaron el cuento que te digo. Claro. Pero bueno, antes de hablar de eso me parece que tendríamos que decir un poco... Sí, ni que hablar, pero como vamos a ahondar en su vida y en todo lo que hizo, pero es muy interesante poner esto sobre este dato sobre la mesa, porque es fundamental, porque fue el que hizo ni más ni menos el desencadenante de su vida, claro, digamos, ¿no? Ni más ni menos que ella terminara con su vida. Claro. Pero ella ya se había destacado tanto en dibujo, en pintura, que su madre la llevó al estudio de López Mezquita, que era un famoso pintor, y ya te digo, cuando a los 7 años era un artista tan precoz que escribió e ilustró el cuento para su madre, a los 12 años ilustra y edita el cuento de Consuelo que se llama El Niño de Oro. Claro. Yo he visto las ilustraciones del Niño de Oro y son de un dramatismo profundo, y tan modernos que parece mentira que los hubiera hecho en aquella época.
Bueno, con una paleta muy sobria, yo diría que baja, aunque tiene algo de amarillo. Hay mucho negro. En ella había algo como oscuro, no oscuro de maldad, sino como un ángel de alas negras que estaba ahí alrededor, que era la muerte. Eso yo te sugiero y le sugiero a la audiencia que busquen en Google, por ejemplo, las ilustraciones de Marga Gil Roset, y busquen especialmente las del Niño de Oro y se van a asombrar. Bueno, después era tan buena ya en dibujos, y que ilustró otro cuento que se publicó en París en 1923. Bueno, esos dibujos los había realizado a los 13 años, tenían un barroquismo, un trazo, una elaboración que el profesor Macho, que era otro famosísimo, Victorio Macho, que su madre la llevó también a tomar clases, se negó a darle clase porque dice que no quería estropear ese talento innato que tenía. ¿Y es cierto, Carmen, que inspiró al Principito las ilustraciones del libro El Principito? Sí. No precisamente en El Niño de Oro, pero tiene otras ilustraciones que uno las mira y dice, ay, estas qué raro que no las vi en El Principito. Claro. Bueno, y fue 11 años antes de que Saint-Exupéry las hiciera, ¿no? Claro. Así que evidentemente hay muchos, como Serrano, que fue la curadora de su exposición en el año 2000 y además es su biógrafa, en fin. Rosa Arciniegas también es otra de las que dicen que indudablemente Saint-Exupéry copió, por decirlo así, imitó, por lo menos el estilo. El estilo, claro. Ahora, con apenas 22 años presentó su Adán y Eva, que era una escultura fantástica, pero que también sugiero que la busquen en Google, en la Exposición Nacional de Madrid. Y logró unas críticas excelentes, asombró a todo el mundo. Es una obra que se puede calificarse dentro de un estilo modernista, simbolista. Son esos Adán y Eva expulsados del paraíso. Hay que ver en el estado de dramatismo que se encuentra esa pareja que ella presenta en su obra. Bueno, también en el año 23 ambas publican en París un cuento que se llama Rose de Bois, y los dibujos que llevaron los había realizado cuando era una chiquilina. Claro. Entonces también son cosas que parecían de alguien muy mayor, y bueno, es como que se bebió la vida de un sorbo, porque capaz que pensaba que iba a ser corta y realmente era como una premonición. Claro. Entonces ella, además, por ejemplo, hay una entrevista que le hace Rosa Arciniegas en la que ella dice que trabaja sin recibir influencias de nadie. Realmente es así. Claro. Declara, esto es interesante para unirlo con lo de Juan Ramón Jiménez, dice que ella no cree en el amor simultáneo de dos corazones. Ella piensa que uno puede enamorarse totalmente, pero le parece difícil que coincidan los dos, que se correspondan tanto como uno al otro. Y en eso siempre hay un sacrificado, dice, que acepta la ofrenda del amor del otro. Interesante, ¿no? Claro. Bueno, en esa misma entrevista ella declara que su trabajo refleja ideas y no personas. Dice que más bien ella intenta esculpir de dentro a afuera, porque ella quiere manifestar primero el interior. Bueno, esa obra estupenda, parece mentira, pero realmente es una de las mejores obras de ella, el busto que le realizó a la esposa de Juan Ramón Jiménez, a Zenobia Camprubí.
ella se hizo muy amiga de ellos, los visitaba casi permanentemente. Sí. Y bueno, ¿y cuándo fue que se desató esa pasión por este escritor en ella? Y bueno, mira, parece que unos 2 o 3 años antes de suicidarse. Entonces, yo pienso que ya desde que lo conoció ya quedó deslumbrada con él. Claro, no por la belleza, Juan Ramón Jiménez, sabemos, hemos visto sus fotos, una persona normal, no era arrebatador, pero estoy segura que la cultura, sí, la personalidad, la personalidad de ese hombre enamoraba. Claro. Bueno, la cuestión es que ella intenta porque hasta se lo confiesa, lo deja escrito para Zenobia y le pide perdón porque confiesa que hizo todo para que, prácticamente para sacárselo. Le pide perdón. Bueno, ella realmente antes de morir se ve que lo preparó su suicidio. Ella escribió un diario. Sí. Entonces, un diario de más de 60 páginas. Claro. Y en el cual hay algunas fechas pero incompletas y con muchísimos puntos suspensivos. Está escrito a mano, con letra grande, a lápiz, algunas palabras medio indescifrables, frases inacabadas. Bueno, los primeros textos son cortos, los últimos son largos, en fin, y muestra en la imaginación de Marga cómo ella quisiera que fueran las relaciones entre los dos. Es interesante también eso. Y Juan Ramón Jiménez, cuando ella se suicida, ella se da un tiro en la cabeza, sí, en la sien, pero no muere enseguida. Él la recuerda y le dice, y le escribe, sí. Se publica esto. Si pensaste al morir que ibas a ser bien recordada, no te equivocaste, Marga. ¿Acaso te recordaremos pocos? Pero tu recuerdo será fiel y firme. No te olvidaremos. Y luego, de una coma, escribe, no te olvidaré nunca. Juan Ramón Jiménez. O sea que ahí él también declara algo por ella. Indudablemente, al ser tan amado por alguien, algo tenía que sentir, aunque fuera un cariño intenso, con cierta compasión y con tal vez cierta vanidad, ¿por qué no? Bueno, ella le da antes de ir a acabar con su vida, le da ese diario, es una carpeta amarilla, le dice, no lo leas ahora, y ahí está toda una confesión de amor. Él no lo lee realmente, cumple con lo que ella le pide porque no sabe que se va a suicidar. Claro. Y lo lee al otro día, pero ya ella se había disparado en las sien. Y las confesiones que figuran en ese diario son estremecedoras y es increíble, pero ese diario desapareció en el año 39. ¿Ah, sí? Cuando 3 asaltantes robaron la casa de Juan Ramón Jiménez mientras él y Zenobia estaban en el exilio. Pero luego se pudo recuperar ese diario, felizmente. Bueno, la vida de ella fue una vida que se desarrolló entre la escultura, la pintura, el dibujo, la escritura, pues también escribía, sí. Y fue tan corta que no hay demasiado que hablar de ella más que de ese profundo amor y esa dedicación al arte, imbuida por su madre desde que nació prácticamente. Una corta vida, pero también dentro de estas mujeres, de las sin sombrero,
una mujer destacadísima que con su corta edad creo que dejó plasmado su impronta y su que ver en la cultura y en el quehacer del mundo artístico y poético, ¿no? Porque lo que dices es correctísimo, pero la lástima es que de la obra de ella solo quedan 26 figuras. Solo, sí. Que en realidad son 16, porque 10 son réplicas, ¿no? Uh-huh. Son obras, son como fantasmas grandes, duras, vanguardísticas, son fuertes, son de granito. Bueno, ella destruyó a martillazos antes de suicidarse. Increíble. Todo lo que ella tenía. Uh-huh. Felizmente mucha obra de ella, entre ellas este busto que te digo, de Zenobia Camprubí, estaba en poder de los que se lo habían encargado y se lo habían comprado. Claro. Otros, como el de la exposición, el de la Adán y Eva, ya no le pertenecía. Sí, si no hubieran si no hubiéramos encontrado nada. Nada, hubiera terminado con todo. Sí, y sabes que en el 70 aniversario de su muerte, en el año 2000, se hace una gigantesca exposición en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Y en la exposición hay fragmentos del diario, y son, como te decía hoy, estremecedores. Claro. Y ella escribe, por ejemplo, allí, el amor prohibido. Y empieza puntos suspensivos. ¿Qué sé yo por qué te quiero tanto? Y siguen los puntos. Vamos. Sí, comprendo muy bien que se quiera así, pero querría no quererte tanto. Puntos suspensivos. Aunque mi única razón de ser es esa, y también mi única razón de no ser. En amor no cabe una intervención razonada. ¿Quieres o no quieres?, escribe. Bueno, ahí ya está hablando de su razón de ser y de no ser. Mucho antes está anunciando que si no llega a tener a ese hombre, acabaría con su vida, ¿no? Entonces, dice Juan Ramón Jiménez, cuando habla de ella en un escrito, dice: dormía poco, abandonaba el comer, y ella era muy delgadita. Claro. Café, té, vida abreviada, no le importaba vivir. Una estoica, escribió él. Juan Ramón Jiménez, sí. Y sabes que hay un escrito en el cual es muy duro, muy fuerte, en que dice: estaba en la mesa de operaciones, un tiro en la cabeza, con la belleza no destrozada, descompuesta. Su mano estaba caliente, latía su pulso aún, sangre a borbotones, la frente vendada en gasa, la mirada ancha, dilatada, salida, pero sin ver. ¿Sin ver?, se preguntaba Juan Ramón Jiménez, cuando él y su mujer, Zenobia Camprubí, llegaron a las 9:30 de la noche a la Clínica Las Rosas, donde ella todavía vivía, pero por muy poco tiempo. Tenía 24 años. Sí. Es una historia triste, ¿no? Con un final desafortunado, pero bueno, igualmente creo que es importante que la hayamos hoy traído aquí en tu columna, Carmen, porque es una mujer que vale la pena conocer y vale la pena también conocer su obra. Se me fueron los minutos, ha sido un inmenso placer, Carmencita. Bueno, para mí también fue un placer, y sobre todo hablar de esta mujer que fue tan grande y con una vida tan breve. Muchísimas gracias. Nos encontramos ahora sí la próxima semana, como todos los miércoles a las 15:30. Hoy te cambiamos el día por razones obvias del 1 de mayo. Muchísimas gracias, Carmen, como siempre. Un beso grande. A ti. Saludos a la audiencia. Muchas gracias. Vivencias.